Bien, jóvenes, decía lo siguiente. Cuando nosotros hicimos este tipo de dinámica, ya vamos a llamarlo así, una dinámica y aparte de dinámica fue una práctica de cómo nosotros tenemos ese hábito, buen hábito o puede ser también mal hábito, de saber escuchar o no escuchar cuando alguien está hablando, ¿verdad? Por ejemplo, las expresiones de resumen. ¿Qué son las expresiones de resumen? Por decirlo así. Si nosotros, jóvenes, voy a hacer esto, si nosotros ya no entendemos lo que alguien está hablando, prácticamente no vamos a poder qué decir. Como por ejemplo, pregunté, ¿no? A ver, jóvenes de tal equipo, díganme, ¿de qué hablaron tal equipo? Y de repente ese momento no sabíamos qué hacer o qué decir, ¿cierto? Entonces, estas expresiones de resumen, jóvenes, serían, si por ejemplo, si no te entiendo mal, si te he entendido mal, o sea, que lo que me estás diciendo es, a ver si te he entendido, es decir, cuando nosotros no escuchamos bien a alguien o no le hemos prestado atención, dice que nosotros tenemos que tener esta costumbre de decir estas frases cuando no escuchamos a alguien con atención. A ver, si no te he entendido mal, dijiste esto, ¿cierto o no cierto? ¿O me equivoco o no? O de repente podríamos Cierto, decir profe. esto, ¿sí? Ya vamos a hacer esto mejor, ya está. Entonces, como también cuando dice, o sea, que lo que me estás diciendo es esto, ¿no? Y completamos la frase. Una de las cosas que nosotros jóvenes tenemos que aprender a hacer es eso, mantener una escucha activa, ¿sí? Primero, el lenguaje corporal abierto. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros 5 sentidos tienen que estar pues bien activos como para poder prestar atención por completo. Lo otro, tenemos que tener refuerzos positivos e indicadores de escucha. Estos refuerzos positivos e indicadores de escucha tienen que ver bastante con algún material, una imagen, algo que apoye a lo que tú estás hablando, ¿no? Lo otro, atención de llamadas en frío. ¿Cómo es eso? Atención de llamadas en frío. A veces, cuando nosotros estamos hablando, yo por ejemplo hice eso hoy día con ustedes, ¿no? ¿Qué pasó? De un momento a otro ustedes no sabían que yo iba a hacer interrogantes de lo que habían hablado sus compañeros. Nadie sabía eso en realidad, ¿no? Así que les agarré fríos, como quien diría, ¿no? Entonces, ahí comprobamos que si realmente usted estaba prestándome atención a los demás o no, ¿sí? Lo otro también nos dice que hacer eco como reafirmación. Una de las cosas que también podemos hacer como emisor o como receptor es hacer una reafirmación a lo que estamos diciendo o al mensaje que estamos transmitiendo. Por decirlo así, un equipo empezó a hablar sobre el trabajo, cuán dificultados de repente somos en estos tiempos de pandemia con esto que ha interferido en nuestro trabajo. Y definitivamente el trabajo hace pues de que mi economía baje o sube, ¿no? Entonces, en estos tiempos de pandemia nosotros nos hemos tenido que reinventar o de repente acomodar o de repente tratar de mantenernos en unión o hacer lo que esté en nuestras manos, ¿sí? Y de repente cuando nosotros hablamos de un determinado tema, si no me están escuchando, pues voy a hacer nuevamente eco. Y es así, como lo que yo les decía, hablar de trabajo es sumamente importante, ¿no? Y hago una retroalimentación en la que mis receptores puedan sentirse contentos con el mensaje y sobre todo haber escuchado. Lo otro nos dice que es el parafrasear lo escuchado al cliente, ¿no? Parafrasear.
El parafraseo, jóvenes, es algo muy importante. A veces cuando explicamos cierto tema, cuando tratamos de explicar, lo decimos de repente, podemos decirlo de acuerdo a nuestra forma y de repente la otra persona ni nos está entendiendo. Así que el parafraseo es como volver a explicar en términos en el cual me pueda entenderme, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a estar frente a nuestros estudiantes, ¿ya? Muchas veces ellos van a estar escuchándonos y el maestro utiliza términos que ni sabe el estudiante qué significa. Pero el maestro continúa explicando, continúa ahí diciendo las cosas. Y los estudiantes no saben de qué está hablando. Entonces, jóvenes, en ese caso nosotros tenemos que aprender a parafrasear, es decir, utilizar un lenguaje de acuerdo al grupo de personas con los cuales estamos conversando, ¿no? Hablando. ¿Para qué? Para que obviamente la escucha sea muy activa. Lo otro nos dice resumir las conclusiones de la atención dada. El resumen es una de las técnicas más eficaces para poder dar a conocer un tema o emitir un mensaje, ¿ya? Un momentito, Poder papá. resumir. Ahora, lo otro, el lenguaje corporal, cuando decía, va unido a todos los demás. Va unido al refuerzo positivo, a la atención de llamadas, hacer eco, paráfrasis y resumir las conclusiones. Entonces, todas estas conforman en el diálogo de una escucha activa. Y otra cosa, jóvenes, como verás aquí, te estoy poniendo en pantalla dos pautas principales para que podamos añadir en nuestro diálogo activo y escucha activa. Uno, las expresiones de resumen y lo otro, las expresiones de aclaración. ¿De acuerdo? Bien, si puede pasar de repente a la siguiente página. Lo otro nos dice, jóvenes, algunos aspectos que mejoran la comunicación. Los aspectos que mejoran en la comunicación, jóvenes, es esta pequeña lista que te presento. Primero, al criticar a otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es. Escucha bien, al criticar a otra persona, habla de lo que él o ella hace, no de lo que es. O sea, las etiquetas no ayudan a que las personas cambien, sino que refuerzan sus defensas. Hablar de lo que es una persona sería: te has vuelto a olvidar de sacar la basura. Eres un desastre. Mientras que hablar de lo que haces sería, ¿no? Te has vuelto a olvidar de sacar la basura. Últimamente no te olvidas, últimamente te olvidas mucho de las cosas. Qué distinto. Muchas veces, jóvenes, como padres, de repente cometemos ese error o como hermanos mayores cometemos ese error. ¿Qué decimos? Siempre sacamos lo negativo de las personas, más. Ay, pero qué bruto eres, ¡ah! Pero qué tonto eres, ves, otra vez estás haciendo eso, pero qué inútil eres, ¿no? Y etcétera, y etcétera, y etcétera. No me dejarán exagerar de repente en las expresiones que estoy haciendo. Dice que eso ayuda mucho, pero a esa comunicación negativa. Y no hay una comunicación ahí, definitivamente. ¿Ya? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacerle entender de otra manera. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien de repente se olvidó de tirar la basura? ¿Qué dice? Te has vuelto a olvidar de sacar la basura. Eres un desastre. Eso está mal. ¿Cómo debería de ser? Dice, acá hay una sugerencia. Te has vuelto a olvidar de sacar la basura. Últimamente te olvidas mucho de las cosas, ¿no? Entonces, como es muy distinto a poder decir lo otro, eres un desastre, ¿no? Entonces, de repente en la otra parte lo dice de manera más elegante y suave, ¿no? Otro, discutir los temas de uno en uno. No aprovechar que se está discutiendo, por ejemplo, sobre la impuntualidad de la pareja para reprocharle de paso es que es un despistado, un olvidadizo y que no es cariñoso. Entonces, cuando nosotros discutamos con alguien, ¿ya? No aprovechemos las circunstancias y podamos
añadir todo lo que él o ella haya hecho y podamos lanzar palabras como una metralleta, ¿no? Justo en ese momento todo se te vino a la cabeza. Eso es un grave error. Dice que es mejor tratar puntualmente qué pasó ese día, pues de eso tengo que hablar, ¿no? Lo otro en cada cosa en su momento, en su tiempo. No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas. No hablar del pasado. ¿Bien? Entonces, jóvenes, como verán, te estoy presentando algunos detalles como para poder tener una escucha activa. Siguiente hoja, por favor. Ser específico es una de las formas también, jóvenes, de poder ayudar en la escucha activa. Ser específicos. Ser específico, concreto, preciso es una de las normas principales de la comunicación. ¿Para qué hacer más ampuloso? Si tú puedes como tocar de manera muy directa y rápida, ¿no? Específico, directo. ¿Ya? No me haces caso, me siento solo, siempre estás ocupado, aunque tal formulación exprese un sentimiento. Entonces, ser específico, ¿para qué tantos adjetivos si tú puedes decir todo eso en una sola? Evitar las generalizaciones. Las generalizaciones no es buena, no ayuda en la escucha activa. Los términos siempre, siempre y nunca, raras veces son ciertos y tienen en formas de etiquetas, ¿no? Es diferente decir, últimamente te veo algo ausente, en lugar de decir, tú nunca asistes a las reuniones, siempre eres así. Esos términos no ayudan en la escucha activa. ¿Ya? Entonces, es mejor decir, uy, algunas veces no faltas a reunión, ¿verdad? ¿No? Entonces, que decir nunca es muy distinto, ¿no? Generalizar no es correcto, jóvenes, no es correcto. Lo otro, pasamos a la siguiente hoja. Ser breves, ser muy breves para poder conversar con la persona. Eso hace que sea una escucha activa y no solo eso, sino también no va a ser necesario alargar excesivamente el tema. Cuidar la comunicación no verbal. Lo que tú hablas más tus movimientos gestuales tienen que ser coherentes. Acorde a lo que estamos hablando, mis movimientos tienen que ir, mi semblante, mi rostro tiene que acompañar a lo que estoy hablando. ¿Ya? Bien, y lo otro, jóvenes, por último, elegir el lugar y el momento adecuado. ¿De acuerdo? Elegir el lugar y el momento adecuado ayuda muchísimo para poder tener una escucha activa. Elige el ambiente, un lugar adecuado. No te vas a, pues, citar con alguien que tú de repente quieras reconciliarte, quieras tener una plática de reflexión. No te vas a citar en una plaza o en un mercado donde hay mucho ruido, donde hay mucha bulla, ¿no? Tienes que utilizar un ambiente adecuado. Si vamos a criticar o pedir explicaciones, debemos esperar a estar solas con nuestro interlocutor. Si vamos a elogiar, será bueno que esté con su grupo u otras personas significativas. Entonces, aquí, jóvenes, dice, cuando tú quieras elogiar a alguien, ahí sí, hazlo públicamente, ¿no? Delante de muchas personas. Pero si tú quieres criticar, hazlo en secreto, a solas con la persona. ¿Ya? Entonces, si ha comenzado una discusión y vemos que que se nos escapa de las manos o que no es el momento apropiado, utilizaremos frases como, si no te importa, podemos seguir discutiendo esto más tarde o podemos discutir este tema cuando estemos solos, ¿no? Entonces, son formas de poder apaciguar incluso una conversación de repente de temperamentos altos, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, estas pautas espero que les pueda ayudar a ustedes para poder tener una escucha activa. Estas habilidades tenemos que desarrollarlas, jóvenes. Las expresiones de resumen siempre es bueno utilizarlas. Las expresiones de aclaración es muy bueno practicarlas, ¿sí? Cuando tu hijo, tu hija, amigo, amiga, colega, qué sé yo, compañero de trabajo, donde tú quieras, siempre trata de decir esto. ¿Es correcto?
está bien, estás en lo cierto, muy bien compañero, muy bien compañera, muy bien hijo o hija. Ahora, si tú estás en oposición a lo que dice o hace, pues dirías, ah, pienso yo de que esto debería de ser de esta manera. Yo te sugiero que pudieras hacer de esta manera, ¿no? Entonces, en lugar de poder decirle tal vez términos que pudieran transformar a una comunicación que no va a tener absolutamente nada de una escucha activa. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos en práctica, jóvenes, las habilidades para la escucha activa. Te sugiero eso, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, esto que dice, realiza un mapa conceptual sobre los aspectos que mejoran la comunicación. Bueno, algo chiquito, nomás algo simple, jóvenes. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Eso ha sido en sí el tema de hoy.